Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Venimos desde el sur del mundo y queremos fijar junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! El recuerdo de ese Néstor Kirchner hace exactamente 20 años, cuando llegaba a la presidencia en la Argentina. Decíamos hoy, un total desconocido para muchos que no habían escuchado su apellido, que les costaba mucho nombrarlo, que apellido difícil, ¿no? Bueno, Néstor Kirchner entonces llegó a la Argentina, una Argentina que estaba muy endeudada y además de organizar la economía, organizó mucho las expectativas y el debate, sobre todo, que involucra a la política. Aquí estamos 20 años después discutiendo varias cuestiones que discutíamos en ese año 2003. No es la misma, decíamos, la Argentina en gran parte no es la misma, justamente por lo que significó la gestión de Néstor Kirchner y luego las gestiones de su compañera Cristina. Esto que repasaba hoy minuciosamente Diana, Nico, Cristina, cuando hablaba de la recuperación de las empresas del Estado, de YPF, de aerolíneas, de ANSES, bueno, esta enumeración que se puede hacer de manera larga, atendida. Y es como una vuelta la que propone Cristina. ¿Tenemos con qué? Dice, hagamos una alianza, sector público, sector privado, exacto, porque tenemos las empresas y podemos avanzar con eso. Y también dando a entender, compañeras, que de alguna manera nunca el campo nacional y popular o el peronismo o el kirchnerismo estuvo en contra del sector privado, porque también hay un mito que se genera, ¿no?, en muchos medios, algunos medios específicos con respecto a eso, y es no, hay que jugar en sociedad, hay que jugar en tándem, y en este momento nuestro conjunto lo necesita. Hay que generar puestos de trabajo, hay que pagar una deuda. Tenemos que discutir cómo lo vamos a hacer, de qué manera. Que no es el Estado al servicio del sector privado. Exacto. Esa es otra historia, ¿no? Digamos, de ahí, podría decir, de ahí venimos. Claro, por eso en un momento Cristina hacía referencia a la fortaleza del Estado, ¿no? Cómo recibió Néstor Kirchner el Estado o en qué lugar estaba, haciendo incluso referencia con la mano, que era así de chiquitito. Por otra parte, también escuchábamos en la asunción de Néstor Kirchner hace 20 años que se mantienen vigentes algunos denominadores comunes. Un poco lo decías, lo esbozabas vos, Felicitas, recién, ¿no? Gran parte, recordemos que dentro de esos 20 años hubo 12 años de presidencia, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, donde se mantuvieron políticas que aún siguen vigentes. Entonces, recuperamos por un lado
una parte, que es lo que hace referencia a venir de las privatizaciones y estatizar las empresas nacionales. Yo quería hacer un paralelismo en este aspecto, obviamente Nicolás queremos saber tu palabra, escuchando las palabras de Asunción de Néstor Kirchner hace 20 años y el discurso de Cristina. ¿Cómo cotejas estos dos discursos en este momento y desde este presente? Bueno, hoy algo incluso pensaba, ¿no? en la previa a que arranque el discurso de la vicepresidenta, que me parece que esas palabras de Néstor Kirchner de alguna manera fueron un volver a repactar con la sociedad y volver a repactar también con algo en el orden de la expectativa, de cierta esperanza, una búsqueda en ese sentido. Y me parece que en este momento donde también incluso Cristina Fernández de Kirchner destacaba bueno, este pacto democrático que hay que volver a fortalecer, que hay que volver a profundizar, creo que también hablar de nuevo en cuanto a hacia dónde queremos ir, qué tipo de empresas queremos, qué tipo de empleo queremos, qué tipo de trabajo, qué hacemos con los recursos naturales también, es otro de los temas que hoy quedó abierto ahí, ¿no? No, y a diferencia de aquel momento, en aquel momento la oposición prácticamente estaba diseminada y no tenía fortaleza, no había oposición prácticamente, ¿no? Después de lo que había ocurrido, después de lo que había significado el gobierno de la Alianza, no había una oposición, como podemos decir, hoy está, es más, con esta característica que tiene hoy el escenario electoral, que podría darse esto de los 3/3 a lo que alude Cristina. Digo podría porque estoy refiriéndome, por supuesto, al fenómeno Milei, que después en las provincias parece que se va desinflando, ¿no? Queda la duda, hay consultoras que han hecho mediciones al respecto sobre qué podría ocurrir siendo Milei en la boleta a la presidencia, si efectivamente está disputándole ahí votos a Juntos por el Cambio, se puede consolidar como una tercera fuerza. Digo, una gran diferencia entre lo que fue aquel momento, la oposición de ese momento y la oposición que tiene hoy en día este Frente de Todos, que incluso con un nivel de virulencia, digo, tenemos un sector de la política negacionista, con discursos muy violentos, y un sector incluso de la oposición que tiene que ser investigado por el intento de magnicidio, ¿no? Recordemos Milman, el celular de Milman, etcétera. Bueno, extrañamente son sectores de la oposición que hoy están más organizados, están más ordenados, como dice Felicitas, pero también de alguna manera son los mismos que estaban en aquel entonces, ¿no? Con diferentes funciones. Digo, venimos hablando mucho últimamente del rol que cumplió tanto Horacio Rodríguez Larreta en esa época en el PAMI, como también el de Patricia Bullrich en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces digo, estamos de alguna manera también viendo que, bueno, había una oposición desorganizada, pero que tenía los mismos actores que hoy ponen sobre la mesa las viejas nuevas recetas, ¿no? Que muchos de ellos habían nuevas. ido a huevazos, o sea, a muchos de ellos los habían hecho que se vayan todos, claro, ahora sí, es cierto, muchos están de vuelta. Algunos reivindican lo que hicieron. Patricia Bullrich, por ejemplo, reivindica y promete más de lo mismo, podríamos decir, ¿no? Por eso es tan importante apelar a la memoria y dialogar con las nuevas generaciones. Sí, ahí también lo que me quedo pensando es, por ejemplo, con respecto a esas viejas nuevas recetas, digo, hay algo interesante y creo que también para que no calce ese discurso, me parece que hay algo que tenemos que destacar, que es, bueno, ¿qué se va a proponer con los temas actuales? Por ejemplo, recursos naturales. Antes Felicitas mencionaba algo sobre esto y vos también, Diana. El litio, por ejemplo. Se está hablando, por supuesto, el litio es una de las claves, ¿no? ¿Qué hacemos con respecto a las empresas público-privadas que pueden contener esa situación? Pero también ahí entra otro tema, que es el del federalismo. Claro. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Cómo también vos generas una lógica donde los gobernadores tienen la autonomía sobre eso, pero también con, de alguna manera, un orden propuesto nacional que sea transversal para todas las provincias y todos los recursos? Y daba el ejemplo de los países vecinos, ¿no? A propósito de que ellos tomaron esta nueva lectura de los recursos naturales para capitalizar precisamente esto y poder darle mayor uso y, por favor, que se comprenda esto, ¿no? Que tiene que ver no con quitar, ni expropiar, ni privatizar, sino que tiene que ver con aprovechar el recurso natural de un país, ¿no? Y esa necesidad de federalismo. Creo que nombró a Chile y nombró a Bolivia, Felicitas, en un momento, ¿no? Lo de las legislaciones. Las claro, legislaciones, uno de los grandes bretes que hay hoy en Argentina, o una de las grandes discusiones tiene que ver con la legislación y con la cuestión de las provincias, nada más y nada menos que vos mencionabas federalismo, ¿no? Bueno, eso reclaman también las provincias, ¿no? Que hasta aquí manejan la cuestión de los minerales, especialmente el tema del litio. Por eso, en cierta medida, se generan rispideces a la hora de discutir este tema que Cristina está planteando, dice, hay que discutirlo. Bueno, me parece que y entra dentro también de la batería de temas, ¿no? Yo creo que hay 10 temas que seguramente vamos a tener que poner en debate en esta campaña. Me parece que los recursos naturales es uno,
Cómo se va a repactar con el Fondo Monetario Internacional después del 10 de diciembre es otro, y dentro de eso entran también estas lógicas y estos debates. Nico, Sí. vamos con un informe. A volver sobre un tema Dale. que vos decías 2003, bueno, Sí. el tema del endeudamiento, sin duda Muy ese bien. es uno de los grandes nexos de lo que tenemos en el 2003 y lo que tenemos hoy en el 2023, Diana. Bueno, tenemos algo, ¿no? Para ver, ¿lo compartimos? Llegó al gobierno y recibió la deuda defaulteada, la deuda soberana defaulteada más grande de la historia. 150% del Producto Bruto. Y la reestructuró contra viento y marea, logrando la quita de capital e intereses más importante de la que se tenga memoria. Era la deuda que había sido estatizada en el 82 cuando se iba la dictadura militar, y la deuda que se contrajo durante los 90 para sostener la falsa convertibilidad o la falsa dolarización. Esta es la historia. Pero no se quedó ahí. No. Además, decidió, junto al compañero Lula da Silva, pagar al contado, taca, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es ahí. Es ahí cuando la Argentina y su gobierno, votado en las urnas, recupera el timón de la economía y comienza un proceso de reindustrialización, de inclusión, de valor agregado, de tecnología, de repatriación de científicos e investigadores. De la construcción de una red social de inclusión para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión. Cuando el compañero llegó, un médico, por favor, ahí, acá, a mi izquierda. ¿Está bien? Cuando ese compañero llegó a presidente de la República, el Producto Bruto de este país era de 164.000 millones de dólares. Cuando su compañera entregó el gobierno el 10 de diciembre del 2015, el Producto Bruto era de 647.000 millones de dólares. Pagamos durante 12 años y medio 100.000 millones de deuda de dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Y qué? ¿Fue magia? ¿Somos unos genios? No. El modelo de construcción de la sociedad, un modelo de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. No es pecado pagar buenos salarios, al contrario, es de buenos cristianos. Hay que ver qué pasa en la semana con esto de volver sobre los salarios, ¿no? Esto de no es pecado pagar buen salario, porque uno puede unirlo
por supuesto, al reclamo por el pago de una suma fija que llevan adelante diferentes sectores, por supuesto el kirchnerismo, algunos sindicatos también. Hay una negativa por parte del oficialismo de ir en ese sentido, pero digo, está el ministro de Economía arriba del escenario y está Cristina Kirchner señalando que hay que pagar mejores salarios y que ella ya había anunciado allá en La Plata que iba a haber crecimiento y que se le iban a quedar 4 vivos. Efectivamente eso está pasando, volvió a decir Cristina. ¿Esto es pensar en un nuevo gobierno o esto es pensar en los meses que quedan de este gobierno? Creo felicitas ahí con eso, junto también con lo que puede ser un planteo de una reforma judicial en algún momento, como también se viene hablando y como hoy en un pasaje del discurso también se mencionó, que son otros temas, ¿no? Junto a los que veníamos mencionando recién, como el de los recursos naturales, etcétera, que van a ser parte también del debate interno del Frente de Todos para esta campaña. Me parece que son las cosas con las que la vicepresidenta lo que está dando a entender es, bueno, esto hay que saldarlo sí o sí antes de las elecciones. Son los puntos programáticos para ponernos de acuerdo y de cara a la sociedad poder decir qué vamos a hacer con esto, sea ahora mismo porque algunos sectores del oficialismo ceden a lo que se está pidiendo desde las bases, o si no, porque es algo que vamos a hacer después del 10 de diciembre. Nicolás, dentro de lo que sería el mapa político, ¿no? Y de cara a las PASO y luego a las elecciones generales, dentro de ese territorio, de ese mapa político, ¿qué lectura crees que hace la oposición o alguna parte de la oposición, según vos? En cuanto al territorio, decís, las elecciones provinciales, Sí, lo que va a pasar en los diferentes distritos. No, yo creo que el cálculo que están sacando es concentrar lo más que puedan en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Digo, cuando vos preguntás al entorno de Juntos por el Cambio qué apuesta hay, me parece que están concentrando mucho ahí. Les preocupa un poco Córdoba, un poco Santa Fe también. Estos últimos días conocimos muchos encuentros y también diálogos entre Patricia Bullrich y dirigentes del radicalismo santafesino, del radicalismo cordobés. Me parece que hay una apuesta en ese sentido, pero creo que la lógica de Juntos por el Cambio es algo también en cuanto a lo que vimos, cómo se gestionó en el pasado, ¿no? Digo, hay una lógica que está bien centralizada en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, la provincia, Santa Fe, Córdoba, y ahí trabaja. Vamos a compartir algunos tuits hablando de Juntos por el Cambio. También parece que generó cierto nerviosismo cuando en la anteúltima aparición Cristina subió al ring al tercer candidato. Sí. Porque claro, Juntos por el Cambio quiere polarizar con Cristina, ¿no? Que aparezca un tercero que encima le roba votos a ellos, ¿no? Esto dijo Mauricio Macri y ahora se pregunta y comparte esta información de Fernando Marul. Dice, cuando te digan que faltan dólares por la deuda con el FMI, solo mandale este gráfico con un besis. Entonces aquí están los dólares del agro, lo que se destinó a dólar agro, lo que se destinó a pagos netos al Fondo Monetario Internacional y la pérdida de reservas netas del Banco Central. Pero este es un tema, de todas maneras hay que ver el tema de los datos, pero es un tema que viene marcando Cristina. Sí. ¿Qué pasó con los datos que ingresaron? Y aparte hay que ver también qué cuentas están sacando, ¿no? Sí, en esa información. Insisto, porque sí. El otro día vos lo escuchabas tanto a la vicepresidenta como también al ministro de Economía de la Nación hablar de los casi 5.000 millones de dólares que se le pagaron al Fondo Monetario y que ver qué cuentas está sacando cada uno, ¿no? Martín Lustó dice, no mientan más, la vicepresidenta sigue sin hacerse cargo de sus errores del pasado ni del presente desastroso que le está dejando su gobierno a todos los argentinos. Aludido, ¿no? Martín Lustó por el tema de la parte Martín Lustó del espacio, acaso? De economía me enseñaste vos, ¿no? Le dijo la vicepresidenta del Senado, sí. Bueno, hizo referencia hoy, pero sin nombrarlo, a la cuestión de la 125 y a la discusión con el campo. Otras repercusiones en las redes sociales. Bueno, qué ignorante supina que Cristina en economía, qué manera de decir estupideces, dice José Luis Esper. Insisto, esto es tratar también de salir a responderle a Cristina, que hoy llenó la plaza, ¿no? Sí. Dio una muestra de fuerza, me parece muy contundente, hacia adentro y hacia afuera. Y Esper, si va a decir eso, también los argumentos, no hace falta argumentos de por qué está cuestionando en todo caso a la vicepresidenta, que no quedaron claros. Hay otro tuit de Patricia Bullrich, en este caso, lo que comenzaron hace 20 años termina así, con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles a la cara a los argentinos que lloran todos los días. Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar de una vez y para siempre. Bueno, ¿qué te parece, Nico? Sí, no, me quedé pensando, justo circuló mucho un archivo de un cruce que tuvieron al aire, ¿no? En un canal de televisión, Néstor Kirchner en el 2001 con la que era en ese momento ministra de Trabajo, que era Patricia Bullrich. Digo,
el país estaba devastado en ese entonces, digo, ¿no? Y hubo que generar mucha fuerza para que se pueda recuperar después del 2003. Más repercusiones, Milei también, otra vez con el Banco Central, ¿no? Sí. Lo quiere prender fuego, lo quiere eliminar. Bueno, eliminar el Banco Central no es destruir la República Argentina. Ahí comparte, bueno, una nota entre las repercusiones que se pueden contar en las redes sociales después de esta jornada en la Plaza de Mayo. La oposición reacciona a través de las redes Yo sociales. quiero hacer una preguntita a Nicolás. Felicitas a propósito del discurso de Cristina. Nicolás, ¿crees que faltó algo en el discurso de Cristina que por ahí se esperaba escuchar? Sí, ya sé, saliendo de me parece que en todo las caso ganas de la gente de que sea candidata. quienes estaban acá que querían Sí, que haya una ya sé. confirmación, pero me parece que en cuanto a lo que esperábamos cuando buscábamos información y en la previa analizábamos lo que podía llegar a pasar, salvo esa frutilla del postre, creo que después el resto tuvo todo. Hay que debatir un programa y hay que ponerse de acuerdo para que el Frente de Todos tenga un programa para ofrecerle a la sociedad en estas elecciones. Eso quedó clarísimo. Tenemos que ir a una pausa. Felicitas. Hacemos una pausa, ya estamos de regreso en la televisión pública.